Hola, el día de hoy vamos a explicar cómo se realizan operaciones con matrices. Primero vamos a realizar pequeñas operaciones fáciles, aritméticas. Para ello, primero lo que vamos a indicar es que se pueden realizar matrices, ya sea primero definiendo vectores o escribiendo los elementos y las dimensiones de la matriz. Ahora, para hacer el ejemplo con vectores, vamos a realizar un vector B1 que tendrá los elementos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Este será nuestro primer vector. Vamos a definir otro segundo vector. En este caso, el vector tendrá los elementos 11, 12, 13. Vamos a repetir, 13, 14, 12 y 11. Como podemos ver, el primer vector consta de 6 elementos. Este vector de acá abajo cuenta con 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 elementos. Vamos a ver si es que se puede realizar una suma con estos vectores. El vector 3, vamos a decir que va a ser la matriz que constará con la suma del vector 1 más del vector 2. No se puede, ya que el largo no es el mismo. Entonces lo que vamos a hacer es eliminar un elemento, ya que para una suma de vectores se tiene que tener la misma cantidad de elementos. Entonces le ejecutamos y vemos si es que podemos realizar. Ya, ahora que ya se puede realizar, lo que vamos a hacer es con estos elementos crear matrices. Entonces la matriz 1, es decir M1, va a ser, para crear una matriz, lo que vamos a utilizar es la palabra matrix. Lo que nos dirá donde podremos poner cuál va a ser los elementos de esta matriz, cuál va a ser el número de columnas y el número de filas. Entonces vamos a decir que esta matriz va a constar del vector B1, B2. Esto lo que va a hacer es que a estos dos vectores los va a hacer uno solo. Ahora vamos a decir que las n columnas sean igual a 2 y las n filas sean igual a 6, ya que sumando los dos tienen que salir dos elementos, porque saldrán los elementos del primer vector más del segundo vector. Entonces la multiplicación de la columna más la fila tiene que ser igual a el número de elementos de estos dos vectores, es decir 12. Vamos a ver. Vamos a decir que nos muestre la matriz, y como podemos ver, nos muestra, va a ser una matriz de dimensión 6×2, de 6 filas y 2 columnas. También podemos decir, vamos a poner un ejemplo, que sean de 6 filas y de 2 columnas. Como podemos ver, igual funciona. Lo único que cambia es la dimensión de esta matriz. Podemos ver que ahora es una matriz 2×6, de 2 filas y 6 columnas. Ahora, vamos también a realizar el otro ejemplo con la segunda matriz que la realizamos. La matriz 2, pero vamos a cambiar las dimensiones para evitar problemas y que todos sean de la misma dimensión. Ahora, la matriz 2 va a constar de, igual con la palabra matrix, y realizamos que va a ser del vector B2 y B3. De igual manera, como esta es la suma de los dos vectores, van a tener la misma cantidad de elementos. Es decir, que el vector 3 va a constar de igual manera de 6 elementos. Entonces, esta matriz en total tendrá 2 elementos, porque será la matriz B2 y la matriz B3. Será la suma de sus dos vectores. Ahora vamos a definir el número de columnas igual a 2. Y el número de filas, que va a ser igual a 6. Vamos a ejecutar y vemos cuáles son sus elementos. Como podemos ver, igual es una matriz de 6×2. Ahora vamos a realizar una matriz 3. En este caso va a ser una operación de matrices. La matriz 3 va a ser igual a la matriz 1
más la matriz 2. Vamos a ejecutar y vamos a ver cuál es el resultado. En este caso, la matriz 3 igual va a ser una matriz de dimensiones 6 por 2. Por eso tienen que las dos matrices para realizarse su suma tienen que ser de la misma dimensión. Entonces el número de columnas deben ser iguales, igual que el número de filas. Y este sería el resultado. También podemos realizar matrices no solo con elementos numéricos, sino con elementos alfabéticos. Vamos a realizar un vector 4. Podemos poner nombres de ciudades. En este caso, ciudades de Ecuador. Vamos a poner Quito, Guayaquil, Cuenca, y Barra. Estos van a ser nuestros elementos del vector 4. Vamos a mostrar que se nos muestre cuáles son sus elementos. Ahora, para realizar la matriz se realiza de la misma manera. En este caso vamos a decir que va a ser la matriz 4 va a ser igual a matrix. Vamos a concatenar el vector 4. En este caso solo será el vector 4. Y para que sea más amplio vamos a realizar otro vector con otras ciudades. Para hacer el mismo ejemplo. Que concatenemos dos vectores más. Entonces, va a ser la ciudad de Ambato, ciudad de Guaranda, Latacunga, y la ciudad de Loja. Igual tenemos que ver que tengan la misma cantidad de elementos. En este caso el vector 4 y el vector 5 constan de 4 elementos. Vamos a demostrar que se nos muestra el vector 5 y esos son los elementos. Ahora vamos a decir que va a ser el vector 4 y el vector 5. El número de filas y el número de columnas los vamos a definir. El número de columnas va a ser, como es una matriz, en este caso podemos deducir que va a ser una matriz 2 por 2, ya que consta de 4 elementos. Serían de 2 columnas y de 2 filas. Vamos a decir que nos muestre. Y como podemos ver, nos muestra el vector con las 2 filas y las 2 columnas. Ahora vamos a realizar lo que son aparte operaciones. Y aquí también podemos cambiar, ya que se suman los vectores, tendría una matriz 4 por 4. Solo para comprobar. Y como vemos, ahora nos ven todos los elementos, pero algunos se van repitiendo. Porque se van aumentando el número de columnas y el número de filas. Ahora, vamos a realizar dichas operaciones. Lo que podemos realizar es también directo de la matriz, definir cuáles van a ser sus elementos. Vamos a poner matrix. Esta matriz va a ser con un vector 10, 8, 5 y 12. Vamos a decir que el número de columnas va a ser igual al 2. Y esto lo que hace es ya deducir cuál va a ser el número de filas. Entonces M5. Entonces lo que podemos decir es solo definir el número de filas o el número de columnas, ya que el algoritmo hace que se deduzca cuál va a ser los elementos. Entonces, ¿qué podemos hacer con esta matriz? Lo que podemos hacer es calcular la transpuesta. Para eso, con la letra T, vamos a decir que nos transponga la matriz M5. Entonces lo que va a hacer la transpuesta es cambiar de los elementos. También podemos realizar lo que es la inversa. Para ello se utiliza, vamos a poner inversa. Con la palabra solve, lo que va a hacer es invertir nuestra matriz. Entonces M5 y vamos a decir que nos muestre cuál es su inversa. Y como vemos, esta es su inversa. Se nos muestra con números negativos porque se realizan las operaciones.
Y lo que también podemos calcular es su determinante. Determinante de M5. Vemos que es 80. Lo que podemos también realizar es multiplicación de matrices. Para ello vamos a poner otra matriz que va a ser M6. Para poner el ejemplo va a ser matrix C. Vamos a decir que sus elementos serán 5, 3, 15 y 6. De igual manera solo diremos cuál va a ser su número de columnas. N columnas va a ser igual a 2. Vamos a decir que nos muestre cuál va a ser esta matriz y se nos muestran nuestros elementos. Ahora, para realizar la multiplicación, lo que debemos hacer es, no podemos multiplicarlo solo con el signo de multiplicación, sino que debemos usar el signo de porcentaje para que reconozca como una multiplicación de matrices. Entonces va a ser M5 por M6. A esto lo vamos a asignar a una matriz 7. Vamos a ejecutar. Vamos a decir que nos muestre esta matriz y y se nos mostrará cuál es la multiplicación. También podemos decir que se nos multiplique la matriz con su inversa, la inversa que ya sacamos anteriormente. Entonces M5, signo de porcentaje por su inversa. Así que nos muestre. Y nos saldrán falsos porque saldrá que no tiene ningún resultado. Porque al multiplicarse con su inversa se eliminan los elementos, se crea una matriz vacía. Entonces eso sería todo lo que podemos realizar utilizando matrices. Muchas gracias.